Vamos a pasar rápidamente al siguiente orador, que es el doctor Rubén Darío Paz, médico especialista en pediatría, médico especialista en alergia e inmunología y subdirector de la carrera de especialista en alergia e inmunología de AIBA. Doctor. Buenas tardes, gracias por la presentación. Vamos a comenzar rápidamente. Quiero hacer una pequeñísima historia que tiene que ver con la evolución de mi desarrollo en la especialidad. En 1988 estaba en la Facultad de Medicina, tomé contacto con inmunología, no era un libro, eran 7 apuntes que íbamos a buscar en una librería de Leonardo Feynman, Leonardo Satz y Jorge Geffner. En ese mismo año, Shimon Sakaguchi describe los linfocitos T reguladores por los que él y otros 2 científicos recibieron en 2025 el premio Nobel. En 1995 ingresó a la residencia de pediatría y en ese mismo año Brenner, Horvitz y Salston reciben el premio Nobel por los aportes hechos en apoptosis, la muerte celular programada y su importancia en la homeostasis inmune. En el 2009 ingreso a la residencia de inmunología, en el 2009 me recibo de especialista en alergia e inmunología y es el año de la pandemia del virus influenza H1N1 que significó un enorme y un primer desafío respecto de el desarrollo de nuevas vacunas y de medicamentos para evitar el impacto en la salud. De este libro llegamos al día de hoy a una biblioteca que podemos pensar infinita respecto al conocimiento de inmunología, pero mi charla lo que apunta es a tratar de no sentirse abrumados, sino intentar ser prácticos en nuestro trabajo asistencial. Y entonces esta no es una charla sobre inmunodeficiencias, esta es una charla sobre errores innatos de la inmunidad. Y venimos conversando que se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades donde lo que define es la alteración en determinados genes individuales donde se dañan en línea germinal y traen como consecuencia defectos en el desarrollo, en la función y o en la regulación de uno o más componentes del sistema inmune. Y es el Comité de Expertos de la Unión de Sociedades Inmunológicas los que realizan la clasificación de estos errores innatos de la inmunidad con actualización cada 2 años. Y en la última actualización, claramente, describieron 508 genes cuyos defectos están descritos como errores innatos de la inmunidad y 17 fenocopias. La prevalencia es de 1 en 1000 a 1 en 5000, por lo tanto, debiéramos pensar si efectivamente son o debemos seguir considerándolas como enfermedades raras. En realidad a nivel individual son poco frecuentes, pero a nivel social no, porque tienen una importante carga sanitaria, por las complicaciones de gravedad moderada severa y por la respuesta parcial o errática que tienen a los tratamientos convencionales. Y debemos tener en cuenta que hay una enorme cantidad de errores innatos de la inmunidad que se van agregando en estas actualizaciones de las clasificaciones y que están pendientes de diagnóstico. ¿Por qué nos tiene que importar? En 2004, el Grupo de Trabajo de Inmunología de la Sociedad Argentina de Pediatría estimó los casos anuales de inmunodeficiencias que debieran reportarse en función del número de nacidos vivos respecto de los que efectivamente se comunicaban. Las 4 provincias que están marcadas con una estrella son las que coincidían el número de casos estimados con el número de casos comunicados. Y no era casualidad que a 2004 eran las 4 provincias de nuestro país en las que había grupos de trabajo de inmunología realizando actividad asistencial y de laboratorio inmunológico. ¿Por qué nos importa? Porque el retraso de diagnóstico medio es de 2 años en niños y mucho más, de 9 a 11 en adultos. Y el 60% de los pacientes, antes del diagnóstico, ya tienen secuelas permanentes.
Y entonces el alto nivel de sospecha nos tiene que ayudar para un diagnóstico de un tratamiento precoz, para un consejo genético temprano y para disminuir la morbimortalidad. Las clasificaciones sirven no solamente para hacer trabajar nuestra memoria, sino para hacer un registro adecuado de los pacientes que diagnosticamos, porque de ello aprendemos. Y 4 grupos, los que figuran afectando en forma combinada celular y humoral, la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos, la que altera el número y función de fagocitos y los defectos del complemento, engloban el 95%. ¿Son cosas de chicos las inmunodeficiencias? Claramente, en menores de 20 años tenemos el 80% de inicio de síntomas, pero sin embargo, observamos que existen debut de errores innatos de la inmunidad en el caso de fagocito y complemento, la por ustedes bien conocida inmunodeficiencia común variable que tiene su segundo pico de incidencia en la edad adulta, las inmunodeficiencias secundarias y merced al tratamiento que los pacientes comienzan a recibir en la edad pediátrica pueden sobrevivir hasta la adultez. ¿Cuándo preocuparse? Es clásico pensar a los errores innatos de la inmunidad con esta característica de infecciones recurrentes y no necesariamente graves, mayor número de ellas, prolongadas, severas o diseminadas, con complicaciones, con secuelas en órganos blancos, con patógenos per se u oportunistas y que siempre requieren tratamiento antimicrobiano para ser resueltas. Y todos tenemos claro los signos de alarma clásicos, pero si hay algo que ha quedado, por lo menos insuficiente, es pensar exclusivamente a los errores innatos de la inmunidad como infecciones. Hay que pensar más allá de ellos, porque vemos que casi el 70% su forma de presentación es exclusivamente infecciones, pero tenemos asociación de infecciones con inmunodisregulación o exclusivamente disregulación, o diagnóstico a partir de historia familiar o de laboratorio anormal. Entonces, los errores innatos de la inmunidad son infecciones, pero también involucran la disregulación, la linfoproliferación, las enfermedades alérgicas de presentación atípica o primaria, la autoinmunidad, la malignidad, la autoinflamación y la insuficiencia de médula ósea. Por lo tanto, las inmunodeficiencias primarias, mejor dicho, los errores innatos de la inmunidad, se presentan con otras formas clínicas y entonces comenzamos a elaborar otros signos de alarma actualizados. Los infecciosos, por ustedes ya conocidos y mencionados, pero a nivel gastrointestinal sumamos la enfermedad inflamatoria intestinal de debut temprano, de curso agresivo, la enteropatía autoinmune con diarrea grave y falla de progreso de peso, y las pulmonares no infecciosas como la neumonía intersticial linfoide. A nivel dermatológico, la eritrodermia neonatal, la ictiosis congénita, el albinismo oculocutáneo, la presencia de telangiectasias, de verrugas o moluscos diseminados. La autoinmunidad sistémica u órgano específica o signos de autoinflamación, veremos a lo largo de la charla, y signos de compromiso hematológico y oncológico, ya que las citopenias autoinmunes son la forma de presentación, pudiendo comprometer 2 o más series. Asimismo también el fallo medular, la linfoproliferación crónica benigna o maligna y ciertos y determinados neoplasias como el linfoma no Hodgkin asociado a hipogama y el cáncer gástrico en edad pediátrica. Entonces, ¿qué hacer en consultorio? En principio, discriminar prácticamente de los pacientes que nos llegan con infecciones recurrentes, los individuos sanos con factores de riesgo, los inmunodeficientes secundarios y finalmente los que tienen un error innato de la inmunidad. Y entonces de estos pacientes que nos consultan por infecciones recurrentes, sabemos que estadísticamente los que tengan errores innatos de la inmunidad van a ser menos del 10%,
pero los tenemos que despejar de los otros grupos. Y entonces, tengamos en cuenta los factores de riesgo para infecciones recurrentes, para no catalogar a los pacientes como inmunocomprometidos y para estudiarlos en forma conveniente si hiciera falta. El incremento de exposición a agentes infecciosos, los contaminantes intradomiciliarios como el humo del cigarrillo o los extradomiciliarios como los que contó el doctor Tolkachier. Asimismo, las enfermedades alérgicas per se generan una susceptibilidad de infecciones. Otros defectos anatómicos, cuerpo extraño, enfermedad por reflujo gastroesofágico y fibrosis quística. Tengamos presente que en los extremos de la vida existe susceptibilidad de infecciones, por debajo de los 2 años por inmadurez inmunológica y por encima de los 55 años por el fenómeno de inmunosenescencia. Tenemos los inmunodeficientes secundarios que todos nosotros conocemos, no los voy a mencionar uno por uno, simplemente recordar que existen infecciones que pueden generar inmunocompromiso, como es la infección por HIV, el virus de Epstein-Barr, micobacterias o micosis profundas, y que en pacientes, como vamos a ver con hipogama, deberemos descartar pérdidas proteicas a nivel renal y a nivel intestinal que puede explicar esa hipogamaglobulinemia, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas o linfangiectasias. Lo mismo que la asplenia orgánica o funcional puede predisponer a infecciones por bacterias capsuladas. Las enfermedades autoinmunes y las neoplasias per se o por el tratamiento inmunosupresor o antineoplásico indicado para cada una de ellas también puede generar inmunocompromiso secundario, como también lo describimos en el caso de diabetes, enfermedad renal o hepática severa y síndrome de Down. Entonces, ¿qué debemos hacer en consultorio? Escuchar primero, preguntar bien y examinar mejor. Y entonces, nunca debemos olvidar preguntar los antecedentes familiares de todas y cada una de las enfermedades que mencionamos que pueden estar asociados a errores innatos de la inmunidad. Alergia, infecciones recurrentes, autoinmunidad, neoplasias y enfermedades autoinflamatorias. Preguntar por consanguinidad, por la existencia de lazo sanguíneo entre madre y padre. El sexo cromosómico del paciente importa porque el inicio de las inmunodeficiencias, la incidencia, es a predominio masculino, pero solamente en la edad pediátrica. Después, por incremento paulatino del diagnóstico en el sexo femenino, las curvas se cruzan. Siempre debemos preguntar por hijos o familiares varones de la rama materna enfermos o fallecidos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los errores innatos de la inmunidad son en su mayoría monogénicos y pueden tener a partir de eso diferentes patrones de herencia. Lo más común son los autosómicos recesivos, le siguen los ligados al X y minoritariamente las autosómicas dominantes. Los autosómicos recesivos se van a manifestar en el árbol genealógico en forma horizontal, mientras que en el caso de los ligados al X, los varones serán los afectados y las mujeres de la familia serán las portadoras. Habrá que preguntar, como dije, varones fallecidos a edad temprana en el caso de este tipo de herencia. Sin embargo, aún podemos, en el 50% de los casos, no registrar ese antecedente porque se produce una mutación de novo a nivel germinal, lo que se denomina efecto fundador. Y minoritariamente dijimos las enfermedades autosómicas dominantes, como vimos el angioedema hereditario que habló el doctor Fernández Romero en su simposio, en donde la afectación del árbol genealógico será vertical. Entonces, preguntemos por reacciones adversas a hemoderivados y a vacunas a gérmenes atenuados, la presencia de vesiceitis o la presencia o desarrollo de polio posvacinal. Revisemos mejor. Un examen físico normal no descarta errores innatos de la inmunidad. Y entonces el examen físico deberá ser completo y exhaustivo, recorriendo todos los órganos de la economía, estando especialmente atento a la presencia de
adenomegalias, tamaño de amígdalas y de K1, hepatoesplenomegalia, dismorfia facial esquelética, baja talla y presencia de secuelas infecciosas, perforación timpánica, bronquiectasia, cicatrices en piel o secuelas neurológicas post-meningoencefalitis. Entonces, la propuesta es qué sospechar y qué hacer a partir de la sospecha. Entonces, vamos a tratar de plantearlo como banderas rojas en función de los gérmenes involucrados, la localización y las manifestaciones clínicas. Entonces, a partir de ello, indicamos estudio de diagnóstico por imágenes, interconsultas, y en lo que tiene que ver con el laboratorio de diagnóstico inmunológico, propongo que sea a la carta y que no sean un listado uniforme para todos los pacientes. Empecemos por la primera bandera roja. ¿Cómo andamos en tiempo? Perfecto, vamos a estar bien. Entonces, si tenemos infecciones recurrentes por bacterias extracelulares y capsuladas, no susceptibilidad a infecciones virales, excepto por enterovirus específicamente que desarrollen meningoencefalitis, infecciones parasitarias como Giardia cryptosporidium y presencia de complicaciones y secuelas, tenemos que también interesarnos por enfermedades alérgicas. Estos pacientes pueden hacer citopenias autoinmunes, pueden tener A o hipotrofia del tejido linfoide, pero también pueden tener linfoproliferación. Y si tenemos antecedentes familiares positivos o no, lo que tenemos que pensar es en el compromiso a predominio humoral, que es el más frecuente de los errores innatos de la inmunidad. Y en ese caso, pedir un laboratorio, descartar neutropenia en el hemograma, ver los reactantes de fase aguda, descartar HIV y certificar la presencia del vaso a través de una ecografía abdominal. Pidamos todos los isotipos de inmunoglobulinas, C3, C4 y CH50, el complemento también porque hablábamos de bacterias extracelulares capsuladas, y evaluemos la funcionalidad de anticuerpos y verifiquemos la presencia de linfocitos B en sangre periférica. Y entonces, recuerden que deben tener la tabla de valores de inmunoglobulinas de acuerdo a edad. No existe un único rango, sino que la producción de inmunoglobulinas se modifica con la edad. Y definimos una hipogamaglobulinemia con una concentración por debajo de 2 desvíos estándar. Lo mismo sucede con la IgE, y debe llamar la atención una IgG por debajo de 400, ni que hablar menor de 200, una IgA no dosable, una IgM menor a 50 o mayor de 200 y una IgE mayor de 1000. Hablamos de los anticuerpos específicos contra antígenos proteicos y polisacáridos, y hablamos de determinar la presencia de linfocitos B en sangre periférica a través de marcador CD19 y CD20. Pasemos a la segunda bandera roja. Si el paciente tiene infecciones recurrentes y tiene menos de 6 meses y las infecciones son por microorganismos intracelulares, infecciones graves por herpes, verrugas o moluscos diseminados, muguete oral persistente, infección por neumocistis, infección por micobacterias, vesiceitis diseminada y además las infecciones bacterianas que mencionamos, y si también este paciente puede o no tener eritrodermia neonatal, fallo en el progreso de peso, citopenias autoinmunes, baja talla, A o hipotrofia del tejido linfoide, con antecedentes familiares positivos para muerte precoz, debemos pensar y tratar en forma urgente a estos pacientes porque reúne las características clínicas de una inmunodeficiencia combinada severa. Y entonces tengan presente cualquier determinación por debajo de un año de menos de 3.000 linfocitos, tienen que ponerlos en alerta respecto de esta patología. En radiografía de tórax, observar la ausencia de timo, siempre descartar HIV, y si tenemos hipogamaglobulinemia, panhipogamaglobulinemia, se trata de una urgencia inmunológica en realizar poblaciones linfocitarias de todos los linfocitos T con sus submarcadores B y NK.
Si se encuentran ausentes o disminuidos, y aquí figuran los valores que deben, por debajo de los cuales generarle alarma, no importa solo los valores relativos y en función de la ausencia de uno o más poblaciones linfocitarias, nosotros podemos ya suponer el defecto génico que esté involucrado en la inmunodeficiencia combinada severa y por lo tanto cumplir con todos estos requerimientos que son imprescindibles para que el paciente llegue lo más entero posible al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de tipo halogénico, que es su única posibilidad curativa. Pasemos a la tercera bandera roja. Si tenemos infecciones recurrentes intracelulares y hongos, con los gérmenes que allí figuran, bacilos gram negativos como Burkholderia serratia, Klebsiella cinetobacter, hongos como Candida aspergillus opportunistas, nocardia, y localización además de pulmón con neumonías necrotizantes, compromiso de piel con celulitis y abscesos, de órganos profundos con abscesos en ellos, adenitis, osteomelitis, y sumamos atopía severa, cicatrización pobre, granulomas en diferentes órganos de la economía, enfermedad inflamatoria intestinal, retraso de crecimiento y antecedentes familiares que también pueden o no ser positivos, debemos pensar en inmunodeficiencia por defecto del fagocito. Y en ese caso, completar hemograma, reactante de fase aguda. En general, tenemos que descartar neutropenia. Estos pacientes suelen tener reactantes de fase aguda elevados. Es fundamental la identificación de germen para poder hacer una antibiótico-terapia o antifúngico-terapia que necesariamente es prolongada y que también para erradicar la infección muchas veces necesitan tratamientos quirúrgicos agresivos con drenaje y con exéresis. La interconsulta a inmunología se impone. Podemos ver hipergamaglobulinemia policlonal en el dosaje de inmunoglobulinas y lo que hay que definir es la función del neutrófilo monocito, la capacidad microbicida oxígeno dependiente. Y para ello existe la prueba de dihidrorodamina que no solamente permite hacer diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, sino también en función de la respuesta diferencial entre las formas ligadas al X y autosómica recesiva. Cuarta bandera roja, infecciones recurrentes o tórpidas por un mismo patógeno, bacterias intracelulares, micobacterias, bacterias capsuladas como la Neisseria, mal manejo del virus de Epstein-Barr o del virus herpes simple con meningoencefalitis, o infecciones recurrentes por cándida, mucocutáneas, aspergillus oportunistas. Estos pacientes pueden tener síntomas de inflamación ausente, no hacen fiebre, no tienen neutrofilia, no elevan los reactantes de fase aguda, pueden asociar autoinmunidad y pueden o no tener antecedentes familiares positivos. En estos pacientes, además de hacer un laboratorio básico, lo que hay que pensar son defectos específicos de la inmunidad innata. Y en el caso de la susceptibilidad de infecciones por Neisseria, pensar en inmunodeficiencia del complemento. Quinta bandera roja, hallazgos no inmunológicos que sean síndromes asociados a manifestaciones inmunológicas, que son los que están allí, dismorfias faciales, talla baja, displasia esquelética, albinismo oculocutáneo, telangiectasias, alteraciones dentarias, cardiopatía congénita conotruncal y ataxia. Todo esto hace pensar en otro tipo de error innato de la inmunidad que tiene asociado a síndromes bien definidos. Y simplemente como ejemplo, la anomalía de George, que se la puede resumir en el acrónimo CACH22, es la microdeleción más frecuente generadora de alteración inmune. Sexta bandera roja, ¿qué sospechar? Con fiebre persistente, hepatoesplenomegalia, encefalitis, fallo multiorgánico, coagulación vascular diseminada, un laboratorio con hepatitis y citopenias de al menos 2 series. Acá intervendrán diferentes especialidades, infectología, reumatología, oncohemato, pero también interviene inmunología, porque
con un laboratorio que demuestre ferritina elevada, hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, podemos sospechar un síndrome hemofagocítico en el contexto de una linfohistiocytosis hemofagocítica. Aquí detallada algunos de los defectos génicos que están involucrados en esta patología familiar. Séptima bandera roja, episodios de fiebre recurrente, no fiebre persistente, recurrente, más alguno de estos compromisos que deberemos buscar, interrogar, investigar en piel, en mucosas, en ojos, en articulaciones o en músculo, en serosas, en aparato digestivo, a nivel ganglionar, linfoproliferación, sistema nervioso, citopenias. Tenemos que valorar de cada episodio febril la duración del episodio y cuánto periodo de intercrisis está libre de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de todos los que mencioné anteriormente están asociados? Ver los laboratorios previos, porque estos pacientes seguro tienen laboratorios previos, y evaluar antecedentes familiares de etnia y consanguinidad. Pensemos aquí en síndromes autoinflamatorios y solicitar hemograma reactante de fase aguda, además de la derivación a inmuno, porque estos pacientes en el periodo febril suelen tener leucocitosis con neutrofilia e incremento de los reactantes de fase aguda que en el periodo de intercrisis se normalizan. Octava bandera roja. Angioedema recurrente no alérgico, sin urticaria ni prurito, sin GODET, sin respuesta a antihistamínicos o a corticoides, remite espontáneamente en 2 o 3 días, con localización más frecuentemente en extremidades, en cara y en genitales, pero que también puede afectar el aparato digestivo y la vía aérea superior. Valoren los factores desencadenantes no alérgicos, como puede ser trauma, intubación, una extracción dentaria, un cateterismo, situaciones de estrés y evaluar antecedentes familiares. En este caso, sospechar angioedema hereditario, solicitar C3, C4, dosaje y función de C1 inhibidor. Novena y última bandera. ¿Qué sospechar en el caso de que el paciente se presente con una atopía de inicio temprano, como una dermatitis atópica de inicio neonatal, o con eritrodermia neonatal o con ictiosis congénita, o enfermedad autoinmune de inicio temprano como citopenias, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, que tengan presentación clínica atípica, severa por su gravedad o por sus complicaciones, que tenga un compromiso multiorgánico de poliautoinmunidad, con mala respuesta a tratamiento convencional. Valoren linfoproliferación, infecciones recurrentes severas que pueden tener por virus o por gérmenes oportunistas, colitis crónica que le producen fallo en el progreso de peso y antecedentes familiares de lo que ya mencionamos, etnia y consanguinidad, pero de atopía, autoinmunidad e infecciones. Porque estamos en presencia de los errores innatos de la inmunidad por disregulación inmune. Y como vemos, están descriptas y cada vez se van a ir describiendo más enfermedades alérgicas monogénicas que se clasifican como desórdenes atópicos primarios. Estos pacientes suelen tener este compromiso que mencionamos y estos son los signos de alarma y bandera roja, una IgE por encima de 2000, una eosinofilia en sangre periférica y tisular con incremento de los biomarcadores de TH2, con hipogamaglobulinemia, linfopenia y autoanticuerpos. No se trata de una enfermedad alérgica convencional. Finalmente, así como les mostraba los 4 centros allá por el 2004 que trabajaban en nuestro país, debemos decir que al 2025 los grupos de trabajo de inmunología han podido crecer en número y en calidad en diferentes lugares de nuestro país. Como podrán ver, en cuanto a la concentración, deberemos también trabajar en que esto pueda ser
más uniforme para todo nuestro país. Y si algo hemos aprendido a lo largo de este congreso, en todas las mesas, es que no estamos solos, nos ayudamos entre nosotros, bioquímicos y médicos dedicados a alergia e inmunología, para poder llevarle correctos diagnósticos y un tratamiento adecuado con una muy buena calidad de vida para nuestros pacientes. Quería nombrar al Leonardo Feinboim, al doctor Jorge Wegner y a Leonardo Satz, aquellos que me introdujeron en la inmunología en mi época de estudiante universitario, y en ellos homenajear a los docentes de la universidad pública de nuestro país y a investigadores nacionales que crean conocimiento. Muchas gracias.